Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Onda Pesquera, este es nuestro programa número 6348, el 114 de esta temporada, aquí en Radio España, la emisora número 1 de la radio española, para que nos podáis escuchar, como lo estáis haciendo, desde cualquier punto de los 7 mares. Estamos transmitiendo desde Radio España y a través de todas sus plataformas internacionales, Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Saludos especiales, cómo no, a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente, también saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, hoy se embarcan con nosotros Javier Garat, Iván López, Antonio Luengo, Diego Cánovas, Begoña Merino, Pipo Prendes, Eduardo Bernal, Jorge Álvarez y quien les habla, encantado, Jesús Ferreiro. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos acompañe a todos en esta singladura. Comenzamos a navegar a bordo de este buque informativo que se llama Onda Pesquera y que es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6348. Vamos a hablar con, ya lo saben, una personalidad importante en el sector marítimo pesquero de nuestro país. Vamos a hablar con Javier Garat, que como sabéis es el secretario general de CEPESCA, además de presidente de Europech y de la organización de productores también de buscacongeladores, en fin. Muchos cargos muy importantes, pero yo creo que, tal como nos decía en el último programa,
un acto importante ha sido el que han celebrado una reunión, una junta directiva de Cepesca, pero en Bruselas. Vamos a ver cómo ha ido. Don Javier Garat, buenos días. Querido Jesús, muy buenos días. ¿Cómo ha ido la reunión en Bruselas de Cepesca? Muy bien, es la primera vez en la historia que organizamos una junta directiva en Bruselas de la Confederación Española de Pesca, de Cepesca, y yo me he quedado muy satisfecho y creo que los que han podido ir, digo que han podido ir porque desgraciadamente ha habido huelga en el aeropuerto y de servicios públicos en Bruselas y muchos de los que tenían pensado venir se tuvieron que quedar en sus respectivos puertos y entrar online, entrar por videoconferencia. Pero bueno, los que han ido, hemos ido 12 personas. Muy bien, hemos podido celebrar la reunión allí, pero luego les he organizado una maratón de reuniones con una agenda muy completa, tanto en el Parlamento Europeo como en el Comité Económico y Social Europeo y la Comisión Europea, que yo creo que ha sido productiva y que es bueno además que estén aquí, que primero que vean cómo funcionan las cosas en Bruselas y en segundo lugar que también que la gente de Bruselas escuche directamente a ellos, no solamente a los que solemos ir allí. No deben de funcionar demasiado bien las cosas en Bruselas porque hemos hablado con la Organización de Productores Nacional de Palangre de Altura, con la Organización de Productores de buques congeladores y tal, y no, la verdad es que están súper enfadados y han escrito una carta conjunta al ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación para trasladarle la urgente necesidad de adoptar medidas que frenen el deterioro de la flota pesquera española de altura y de gran altura. No son buenas noticias estas, ¿no? Bueno, esto es algo que venimos diciendo desde hace ya muchos años. Por eso. Y que desgraciadamente venimos arrastrando. El problema, que es lo que hemos hablado en otros programas, el problema es que ya el comisario debería empezar a realizar acciones para dar la vuelta a la situación. Y él sigue teniendo buenas palabras, pero su equipo en la DG Mare no, siguen en sus 13, siguen con la misma filosofía de la comisión anterior. Y ese es un gran problema que el comisario tendrá que resolver tarde o temprano. No teme Javier Garat un paro de la flota pesquera en señal de protesta. No, yo creo que no. Yo creo que ahora no se dan las circunstancias para un paro. La gente necesita comer y necesita seguir trabajando para poder dar. Pero también necesita justicia. Sí, por supuesto, pero no veo yo desde luego ahora la situación como para... No, yo tampoco. No, yo tampoco. No. Ni lo deseo, porque al final son complicaciones. Pero bueno, en Bruselas, aparte de la Junta Directiva, donde dimos un repaso a todos los temas importantes de la actualidad... ¿Salieron contentos los que acudieron? Sí. Yo creo que sí, por lo menos así me lo han transmitido, porque como te decía... Aparte de los temas de la Junta Directiva, participamos en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, donde además se debatían dos temas, entre otros, que eran importantes. Por un lado, se hablaba de la sentencia del Tribunal General que desestimaba los recursos de España y del Gobierno de España y de la Organización de Productores de Burela, y pudimos escuchar de primera mano lo que decía la Comisión, que no nos gustó nada porque siguen sus 13, los de la DG Mare, pero sí pudimos comprobar que la mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo, salvo los verdes y los animalistas, están a favor de lo que nosotros estamos pidiendo, y es que se deje fuera el palangre de fondo. Qué bien. Y eso, quiera que no, pues es un mensaje que traslada el Parlamento Europeo al comisario nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, también se hablaba de los actos de ejecución y actos delegados del reglamento de control, que para nosotros son importantes. Pero no solo eso, sino que aprovechamos para organizar reuniones con los distintos grupos políticos, en particular con los españoles, y estuvimos con los representantes del Partido Popular Europeo, del SID, que son los socialistas y demócratas, con los de ECR y con los del PNV. ¿FR quiénes son? ECR, pues son las dos personas que acudieron, que se presentaron a las elecciones como se acabó la fiesta y que se han peleado con el otro. Entonces, se han pasado a ECR y bueno, ahí están. La verdad es que fue una reunión agradable y bien. Y bueno, y luego fuimos al Comité Económico y Social Europeo, donde se celebraba una reunión de la sección NAT. La sección NAT es la que trata los temas de agricultura, de pesca, de medio ambiente, etcétera. Y donde yo
tenía que presentar 2 dictámenes como ponente, uno sobre el BBNJ, la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales, el tratado que se aprobó hace ya un año y pico y que está a punto de terminar todas las ratificaciones para que pueda entrar en vigor, y otro sobre la transposición de muchas recomendaciones que estaban pendientes de las organizaciones regionales de pesca al derecho de la Unión Europea. Y pudieron ver directamente cómo fue el debate y cómo fue mi presentación, y la verdad es que el resultado fue magnífico, porque en uno hubo unanimidad y en otro casi, porque hubo una abstención. Y bueno, y fui felicitado por varios de los miembros del comité. Y que lo vean mis asociados, pues mira, a mí personalmente me viene muy bien. Y bueno, estuvimos también con gente de la DGMARE y con gente del gabinete del comisario. Así que ha sido una semana muy intensa, porque no hemos parado desde las 8 de la mañana hasta tarde, pero yo creo que ha merecido la pena. Y deberíamos hacerlo con más frecuencia. Sí, según la experiencia, claro. Sí. ¿Y para esta semana qué hay, Javier? Bueno, para esta semana estoy 2 o 3 días 3 días en Madrid y luego 2 en Bruselas. Para así lo más relevante es por un lado la Asamblea General del Clúster Marítimo Español, que como sabes yo presido y que se celebra un par de veces al año. En esta ocasión lo vamos a celebrar en un sitio que yo aprecio mucho, que es el Cuartel General de la Armada. ¿Y dónde? ¿En qué cuartel? En Madrid. Sí, Madrid. Sí. Y ya están confirmadas más de 80 personas que van a participar, o sea que será una asamblea entretenida y yo creo que fructífera también. Qué bien. Tengo también la asamblea del Grupo Atunero de Europesh y bueno, y otra reunión del Comité Económico y Social Europeo, o sea que bien, viene cargadita de nuevo la semana. No falta trabajo. Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena por esa reunión en Bruselas. Yo creo que es importante el celebrar allí para que la gente vea lo duro que es aquello. Eso es importantísimo y yo creo que les ha venido bien. Lo que sí te puedo asegurar es que también se han quedado sorprendidos de las cosas que se decían en algunas de las reuniones que hemos participado, tanto del Parlamento Europeo, sobre todo del Parlamento Europeo. Y las barbaridades que decían algunos, sobre todo los verdes, los animalistas, que se echaban las manos a la cabeza, porque tienen un gran desconocimiento de la realidad. Y claro, alguien que viene de un puerto, que está viviendo en el día a día, a pie de muelle, todo lo que pasa, y llega allí y se encuentra con esa gente, pues, es un choque claro, cultural muy fuerte. Claro. Pero bueno, es bueno que lo vean. Pero es bueno, eso es bueno. Con los que tenemos que trabajar nosotros cada vez que vamos a Bruselas. Eso es bueno, muy bien, perfecto. Javier, muchísimas gracias. Pues ya sabéis, disfrutad comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Un abrazo muy fuerte y feliz semana, Javier. Gracias, igualmente. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura, la número 6348. Y vamos a hablar de un tema importante, porque la Alianza Europea de Pesca de Fondo ha expresado su decepción tras la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, en el que se ha desestimado el recurso interpuesto conjuntamente por el Reino de España y varias organizaciones pesqueras contra las normas que la Comisión Europea ha aprobado, y además establecen prohibiciones de pesca de fondo en zonas que dicen pueden contener ecosistemas marinos vulnerables. Sí, también pueden contener galeones, submarinos, pueden contener qué se sabe lo que. Pero bueno, vamos a hablar precisamente con el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López. Iván, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué están tan enfadados con la Unión Europea? Bueno, estamos enfadados en este caso con el tribunal, ¿no? O sea, bueno, primero hay que decir lo que hay que decir en estos casos, que es verdad, que es que las sentencias hay que acatarlas, que para eso tenemos un sistema judicial, pero lo que estamos es muy decepcionados en la sentencia, ¿no? Porque recordemos que esto viene del caso aquel famoso de las 87 cierres de áreas en la fachada atlántica europea, que bueno, efectivamente muchos de ellos son porque los indicadores
parecen indicar que podría haber ecosistemas marinos vulnerables. Eso ya, bueno, nosotros siempre hemos dicho que lo que hay que hacer es mapear los fondos y determinar dónde están y no establecer probabilidades. Es una manera perezosa de hacer política esta y de no gastar recursos. Imaginemos que Google Maps solo supiese dónde están el 10% de las cosas, ¿no? Y el resto pues sería a ojo de buen cubero. Y eso es un poco lo que pasa en el mar. Y segundo, lo que decimos es que el sistema que se utiliza para proteger estas zonas no es solo el cierre de la zona, sino que se protege en torno a la zona, se protege una zona adyacente para evitar el riesgo en la zona protegida. Y estas zonas representan el doble de las zonas a proteger. Es decir, de los 16.000 kilómetros cuadrados que se han cerrado, 1/3 son las zonas protegidas y 2/3 son las zonas adyacentes. Y es ahí donde realmente ha habido actividad pesquera. Curiosamente, se querían proteger del arrastre. El arrastre no está tan perjudicado por estos esfuerzos, porque el modelaje científico que se utilizó sí que incluye la actividad histórica del arrastre, y por lo tanto las zonas donde ha habido siempre actividad arrastrera en estas zonas fueron excluidas y por lo tanto no están afectadas, excluidas de la protección. Pero no así para el palangre, que por alguna razón que todavía no entendemos se ha incluido como arte de fondo y arte que perjudica al fondo. Y esto ha producido un daño tremendo a las flotas palangreras de Europa. En el caso de Burela y Celeiro, que son las flotas principales españolas, pues hay un desplazamiento, ha habido más de una caída del 30% de las capturas. Está habiendo sustitución del palangre por la volanta, porque la volanta no está afectada. Y bueno, pues esto está generando unos perjuicios económicos muy grandes. Burela decidió recurrir y el gobierno español apoyó, buscando eso, que el palangre fuese considerado como tal, ¿no? Como un arte diferente. Y esto es lo que causa la decepción, que el gobierno, que el Tribunal Europeo no ha entrado en la tecnicalidad del asunto. O sea, entendemos que es un problema complicado, que es muy técnico, que es pesquero, pero bueno, para eso tienen expertos. Y que viesen que aquí no se está cuestionando la ley en sí, y sobre todo a nivel de recursos, sino que se cuestionaba es la aplicación de la misma por ser injusta y desproporcionada. Y claro, para medir si una cosa es injusta o desproporcionada hay que entenderla y ver el vara de medir, y eso fue lo que no hizo. Ellos dijeron que no, que la Comisión Europea tiene derecho a hacerlo como mejor estime y que se asume que lo hace en el interés de todos los europeos, y ahí lo ha dejado. Entonces, esto nos parece bastante peligroso y sobre todo pues genera desprotección en unos ciudadanos que han gastado muchísimo dinero en ser buenos pescadores, como es la gente de Burela, que fue la que recurrió y no se les ha tenido en cuenta. Y esto es la gran decepción que se genera. Iván, ¿qué son los palangres demersales? Los palangres demersales son los palangres de fondo de toda la vida. Es el palangre que pesca la merluza, que pesca, todas las especies. Es decir, es el palangre de fondo que sí toca el fondo, porque lleva unos pesos que anclan el palangre en el fondo, pero estamos hablando de piedras. Es decir, en su mayor caso son piedras, y que tocan piedras que tienen una superficie, pues de a lo mejor, 10 por 10 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, 10 centímetros o 10 centímetros cuadrados, ¿no? Y que van tocando el fondo en diferentes sitios, pero no se mueven, ni se arrastran, ni nada, y luego se levantan de nuevo. Ese es el contacto que tiene con el fondo, el palangre de superficie. Y vuelto a decir, no estamos hablando de que esto se dé en las zonas protegidas, sino en las zonas adyacentes. Zonas adyacentes que se establecen para proteger a las zonas del arrastre, y esto lo dice el ICES. ¿Por qué? Pues porque cuando uno arrastra una red, efectivamente, al girar, al virar y al efecto de las corrientes, hay un riesgo de que la red pueda estar en otro sitio, pero no así en el palangre, ¿no? Y esta es la situación. Yo les decía a los de la comisión porque ellos decían, hombre, la ley tiene que ser igual para todos y no podemos hacer excepciones. Y digo, no, perdone, usted está equivocado, porque yo, como todos los que tenemos carnet de conducir, seguimos las leyes de tráfico y todos conducimos por la carretera y respetamos las leyes. Pero cuando vamos en moto nos ponemos casco y cuando vamos en coche nos ponemos el cinturón de seguridad. Y lo que no tiene sentido es que te obligan a ponerte el cinturón de seguridad en la moto y el casco en el coche. Y esto es lo que está haciendo esta ley. Lo que decimos es que la aplicación de la ley tiene que ser proporcional a la actividad y que a diferentes actividades tiene que haber diferentes aplicaciones técnicas. Y esto es lo que no quiere hacer la Comisión de una manera muy soberbia y el tribunal no ha sabido ver o no ha querido ver, y es lo que ha obviado. Y eso es lo que genera la frustración, ¿no? Bueno, si hubiesen entrado en ese tema y hubiesen considerado que no procedía, pues
hubiésemos estudiado los resultados y hubiésemos dicho nuestra opinión igual, pero no tendríamos esta frustración de que gente que no entiende de la pesca no entre a la parte técnica, porque es precisamente en la parte técnica donde se genera el problema. Ha dicho antes usted, Iván, que la flota palangrera de Burela, en los 50 días desde que ha entrado en vigor esta ley, se ha reducido un 30% en el tema de las capturas. Eso supone económicamente un buen palo, ¿eh? Sí, es un palo muy gordo. No, lleva más de 50 días, lleva ya casi 2 años. 50 días es cuando, esto ha entrado en vigor. Pero los 50 primeros días... Sí, los 5 primeros días, efectivamente, sí. Eso es. En los 5 primeros días, sí. Vamos a ver, aquí lo que ha pasado es lo siguiente, es decir, en el mar ya hay una ordenación del territorio. Donde hay pesca de arrastre no se produce la pesca de palangre y viceversa. Porque, claro, si usted va con una red de arrastre en una zona donde hay palangre, pues se está llevando el aparejo de otro, ¿no? Y esto se respeta mucho. Entonces, al cerrar, al actuar en las zonas que no hay arrastre, lo que haces es actuar en las zonas del palangre. Y el palangre actúa en zonas muy concretas y esas son las que se han cerrado. Entonces, resulta que una flota... Y voy más allá, porque cuando se hizo el reglamento original de esto, que fue en el año 2016, la comisión dijo que lo mejor que podía pasar es que para pescar en esas zonas se abandonase el arrastre y nos dedicásemos todos a ser palangreros. Menos mal que no lo hicimos, porque ahora vienen y prohíben al palangre, ¿no? Entonces, es un despropósito técnico enorme. Y cuando confrontas a la Unión Europea te dice, no, es que el problema es que hay una palabra en la ley que dice contacto con el fondo y no lo define y entonces yo tengo que aplicar la literalidad de la ley. Eso es mentira, eso no funciona así. Y segundo, pues oiga, usted tiene la potestad de cambiarlo. Solo usted tiene la potestad de cambiar esa ley, porque así funciona la Unión Europea, que es la comisión que tiene que proponer los cambios jurídicos. Y tampoco quieren hacerlo. El tribunal... Es verdad que en un momento el tribunal les ofrece a la Comisión Europea llegar a un acuerdo con los demandantes y excluir al palangre del cumplimiento en esas zonas tampón. La Comisión podía haber dicho que sí y automáticamente hubiésemos tenido una solución salomónica. La Comisión se negó y dijo no, queremos ir a por todas. O sea que realmente hay un ensañamiento en este tema. Y efectivamente el efecto que está teniendo es que debido al cierre de esas zonas que son productivas para la pesca del palangre, caen las capturas un 30 y un 40%. Y al final es más productivo cambiar un arte que se estaba abandonando, que es la volanta, que son redes fijas en el fondo, que no son mejores para la naturaleza, que por eso estaban abandonando, y sin embargo, ahora se está produciendo el efecto de que esas flotas que antes pescaban al palangre, ahora están pescando a la volanta, lo cual produce pescado de peor calidad, y ya no hay solo una caída de las capturas, sino también una caída del precio. De peor calidad no quiere decir que sea mal pescado, pero no es la calidad que se estaba buscando con el palangre, y que además es la famosa merluza del pincho, que tenía un posicionamiento en el mercado fabuloso. Efectivamente. Hay una cosa que no se entiende bien, Iván. ¿Por qué ustedes, los representantes del sector pesquero, no forman parte de estas comisiones? Bueno, eso es una cosa que tenemos que también buscar una explicación, porque nosotros no lo entendemos, ¿no? Nosotros como pescadores hemos sido demonizados durante muchos años y ahora parece que el consultarnos es algo pernicioso. Hay una cosa que es muy curiosa. Cuando uno va a Naciones Unidas y demás, se habla mucho, y yo estoy de acuerdo con ello, la necesidad de mantener el conocimiento de las poblaciones indígenas, el conocimiento tradicional. Pero parece ser que en el momento que uno tecnifique ese conocimiento, que es lo que hacemos aquí, porque, oiga, en Galicia se va pescando más de 3.000 años, algo de conocimiento tradicional tenemos, y en cualquier parte del puerto español igual. Pues en el momento que lo tecnificas es como que lo pierdes y no hay un respeto por ti. Se presume que tú lo que quieres es destruir la naturaleza, cuando nosotros somos los primeros que sabemos que sin naturaleza no hay pescado y sin pescado no hay pescadores. Y no se nos pregunta a los cómo. Y yo llevo diciendo esto bastante tiempo, es decir, yo creo que una sociedad democrática tiene el derecho a regular lo que puede pasar en sus espacios naturales. Y el mar lo es. Pero hablamos de los objetivos. La sociedad puede decidir los objetivos y las aspiraciones que tiene de protección, equilibrio y demás. El cómo se llega a eso no puede ser marcado por una serie de personas que rellenan una solicitud en línea o unos políticos que no tienen ni idea de pesca. Y yo creo que lo que tienen que hacer es buscar técnicos, y no hay mejores técnicos que los pescadores, para decir, oiga, tenemos que llegar a este punto. ¿Cuál es el mejor camino? Y se produce una cosa lo hablaba otro día con un compañero.
Hay una cosa que es muy, muy irónica. Cuando se hacen reuniones así y viene gente de todo el ámbito pesquero, suele pasar que los científicos, los pescadores y los inspectores de pesca estamos de acuerdo casi siempre en cuáles son los problemas y en cómo afrontarlos. Sin embargo, ni a los científicos, porque sí que les escuchan para el diagnóstico, pero no para buscar la solución, ni a los pescadores, que no los escuchan para nada, ni a los inspectores de pesca, que a los pobres tampoco les escuchan y luego les obligan a hacer el cumplimiento de la ley, no se les pregunta el cómo, y esto lo decide una señorita o un señorito que está en Bruselas sentado en su oficina 5 horas al día delante de un ordenador y que, bueno, pues tendrá muchos conocimientos de otras cosas, pero que no tiene ni idea de pesca. Y eso no es democrático ni sobre todo no es justo. Y eso no lo entendemos y creo que ya es hora de que se sobrepase ese pudor y que se nos pregunte, oiga, ustedes que saben de esto, ¿cómo llegarían a estos objetivos? Pero usted no cree que ha llegado ya ese momento, que ya está bien, que está pasando el tiempo, que cada vez por estos motivos, porque siempre es el mismo motivo, cada vez tenemos menos barcos, menos gente pescando, menos consumo de pescado. Ya está bien, oiga, Comisión, por favor, escúchenos y háganos caso, que los que sabemos somos nosotros. Ustedes no saben lo que están haciendo, no lo saben. Y además me da la impresión de que no quieren saberlo. Pues ha llegado el momento de actuar. Me da la impresión a mí, Iván. Bueno, actuamos mucho. Yo una de las razones que no puedo participar más a vuestras generosas invitaciones es que estoy continuamente de viaje y bueno, mi familia también lo paga, ¿no? Claro, pero quiero decir, y el amigo Javier Garat, que también sé que participa muy a menudo, y muchos otros gente, estamos continuamente intentando, bueno, pues hacer valer la opinión de nuestros pescadores y de nuestra gente y de nuestra industria. Enfrente tenemos una cacofonía que es tan fuerte que tapa cualquier ruido sensible, ¿no? O sea, esto es como ponerse a tocar el violín en medio de un atasco en la Gran Vía, o sea, no se va a escuchar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Ahora bien, nosotros nos dejamos en nuestro empeño y desde luego también lo que hacemos es intentar evidenciar esto. Algunas cosas están cambiando, pero yo diría que el momento no es que haya llegado, es que ya llegó hace mucho tiempo y seguimos sin ser escuchados. Lo problemático es lo que dice usted, es que las consecuencias ya están aquí y muchas de ellas son irreversibles. Y por ejemplo, cuando hablamos de relevo generacional, que es uno de estos temas tan manidos en nuestra industria, si nosotros fuésemos lo que realmente debiéramos ser, fuésemos considerados como la industria que somos, realmente que somos proveedores de una materia prima y de una proteína sanísima, que además tiene beneficios para la salud pública, que tiene poco impacto, etcétera, y además se nos reconociese como parte de la solución en vez del problema, estoy seguro que muchísimos más jóvenes se darían cuenta de lo bonito que es este negocio y de lo importante que es este negocio. Pero, claro, cuando a uno lo demonizan y lo hacen gente que tiene unas siglas que en apariencia son intachables, pero que luego los que estamos más cerca sabemos que sus opiniones son erradas, pues al final las consecuencias que vamos recogiendo son las que, por desgracia, venimos a hablar en estos programas y muy pocas veces hablamos de cosas buenas o de buenas noticias, ¿no? Yo solo digo a mis asociados, digo, muy rara vez será el día que lleguemos con una noticia para celebrar, ¿no? La mayor parte de las veces las noticias buenas son cuando se dice aquello tan malo que iba a pasar, pues al final solo va a pasar a la mitad o no va a pasar. Pero nunca se revierte una decisión errónea anterior y nunca se vuelve a tiempos mejores. Es verdad. Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, ha sido un placer y estamos total y absolutamente de acuerdo con su punto de vista y con sus declaraciones. Muchísimas gracias y ánimo para seguir luchando. Muchísimas gracias a ustedes por el importante trabajo que hacen en darnos voz y intentaremos hablar más veces con ustedes que bien lo merecen. Que ya son muchas singladuras. Gracias, Iván. Gracias. Muchísimas gracias. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6348, de hoy, lunes día 30 del mes de junio del año 2025. Y nos vamos hasta el Mediterráneo, más concretamente hasta Murcia. Y allí queremos hablar con Antonio Luengo. Antonio Luengo es un senador
del Partido Popular por la provincia de Murcia, que está luchando por conseguir frenar los recortes al sector pesquero y a ver si consigue elevar hasta 180 días de faena, 180 días, que parece que está pidiendo un milagro, cuando en realidad que menos que pescar 180 días al año, por Dios, 180 días. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días, don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de saludarles a usted y por supuesto a todos los oyentes. Igualmente, Antonio. ¿Cómo es posible que haya que pedir al gobierno, a un gobierno que frene los recortes al sector pesquero? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay que hacer esto? Pues esto hay que hacerlo porque el gobierno no quiere ayudar a los pescadores. El gobierno lo único que se dedica es a darle la espalda a los pescadores. Yo creo que tiene totalmente asumido y es capaz de prescindir de la pesca, da igual que sea el Mediterráneo, el Cantábrico, el Atlántico. Su objetivo es acabar con un sector al cual no tiene apego, al cual no conoce y el cual, bueno, pues no considera que sea un sector estratégico. Y sinceramente da pena, ¿no?, el tener que estar reiterando mes tras mes, estar reiterando sesión tras sesión el que se habiliten, el que se tomen medidas para poder ayudar a los pescadores, porque como usted bien decía, no estamos pidiendo un milagro, no estamos pidiendo algo excepcional, estamos pidiendo que por favor les dejen trabajar para poder seguir alimentándonos a nosotros y por supuesto para hacer rentable su actividad para poder alimentar a sus familias. Todo hace pensar, está intentando acabar con la flota pesquera. Y la verdad es que hay que felicitarle, porque yo creo que es lo único que está consiguiendo. Yo me imagino que usted tendrá amigos, bastantes conocidos que son gente de la mar, ¿no? Los pescadores destacan sobre todo porque no son personas reivindicativas, son gente que han sufrido mucho, gente que padece mucho, gente que se juega la vida todos los días cuando salen a faenar, gente que ve las dificultades que están teniendo y gentes que han vivido de todas las etapas, ¿no? Han sufrido y han sido testigos de cómo ha habido momentos en los cuales se les ha elogiado, en los cuales se les ha reconocido su trabajo, no se nos olvide la pandemia, y luego hay otros momentos en los cuales, pues por desgracia, pues se les intenta achacar que son los grandes depredadores de la mar, ¿no? Esto lo hacen los ignorantes, lo hace la mala gente, y por desgracia el gobierno que tenemos en España son ignorantes y mala gente. Y le digo por qué, porque no hay que ser un experto en la mar para conocer que los pescadores son los principales defensores de la mar, son los que contribuyen de verdad a garantizar el equilibrio ecosistémico, porque a ellos les interesa, son los más conservacionistas, los más proteccionistas y los que de verdad saben cómo hay que tratar a la mar. Sin embargo, ¿qué es lo que hace este gobierno? Pues lo que hace este gobierno es comprar el discurso de esos radicales sectarios y gente que no conocen ni quieren conocer absolutamente a lo que se dedica la gente que quiere vivir del sistema, y ese discurso lo que conlleva es intentar trasladar a la sociedad que hay que acabar con el sector, que lo suyo es, para garantizar el estado ecológico de nuestros mares, pues acabar con la pesca. Mire, justo al contrario. Los pescadores son los principales, son los más medioambientalistas, los que más defienden la pesca y los que, por supuesto, los que más protegen nuestros fondos marinos y, por supuesto, todas las especies que viven en la mar. Además, incluso lo hacen por ambición personal. Y yo, oiga, es que yo quiero que haya peces. Yo no quiero acabar con los peces. Yo quiero seguir pescando con normalidad, pero no acabar con mi profesión, que es ser pescador, ¿no? Y hombre, que haya que solicitar esto a un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, y porque cada día, Antonio, tenemos cada día menos barcos y por lo tanto menos gente que va a la mar y por lo tanto menos empleos indirectos en tierra. Bueno, pues se quiere acabar con un sector tan importante como es la pesca y yo creo que por desgracia lo van a conseguir si esto no acaba rápido. Imagínese que usted estuviera en una embarcación, imagínese que usted tuviera 2-3 marineros con usted y tuvieran que salir a faenar todos los días y tuvieran que sufrir de manera continua esta opresión y estas limitaciones y, por supuesto, esta persecución, porque es una persecución lo que se está haciendo contra los pescadores. ¿Usted querría que su hijo se dedicara a esto? Probablemente no. No, posiblemente no. ¿Qué va? Probablemente no, porque claro, uno quiere para sus hijos lo mejor.
pero claro, es que te desaniman, es que te desmoralizan, es que te aburren, ¿no? Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Pero yo frente a todo este pesimismo, porque no es un pesimismo, es que es un realismo de lo que quiere hacer el señor Plana y lo que quiere hacer, si yo siendo consejero de Agricultura y Pesca, yo estuve en un Consejo de Ministros de la Unión Europea junto al ministro Plana y me llamaba muchísimo la atención de la mínima defensa que hacía el sector de la pesca. Y yo decía, pero señor, perdón, pero bueno, pero que él es un secuaz, que el culpable es el otro, el culpable es Pedro Sánchez, pero bueno, tampoco lo vamos a mencionar. No son tan importantes como para meterlo dentro de esta tertulia y, por supuesto, para endemoniar a nuestros oyentes. Pero lo que estaba diciendo, frente a todo esto, sí se pueden hacer cosas. Miren, por ejemplo, lo que el otro día defendíamos en el Senado, la semana pasada, que los pescadores puedan salir a faenar 180 días, los pescadores de arrastre. Hay un plan plurianual que se aprobó hace 5 años y que la ponente precisamente fue Clara Aguilera, del Partido Socialista, y que es la que de verdad ha condenado el Mediterráneo a la muerte. Han pasado 5 años, ya se siguen imponiendo más limitaciones, más restricciones sin conocer el estado de los caladeros. Pero ¿alguien se imagina en alguna actividad, me da igual la que sea, que alguien pudiera asumir más limitaciones, más restricciones sin saber si lo que está haciendo sirve para algo o no? Pues mire usted, eso es lo que estamos pidiendo, ni más ni menos. Y evidentemente hay que utilizar la ciencia, que para eso tenemos los extraordinarios científicos, para conocer cuál es el estado de los caladeros. Pero lo que no pueden hacer es, mire, el ejemplo de diciembre del año pasado, que no se nos olvide, cuando llega el Consejo y propone llevar a cabo un análisis de la propuesta que habían hecho de reducir, porque no se nos olvide que en el año 2020 se podían salir a faenar 220 días. En el año 2024, 130. Pero es que la propuesta que había encima de la mesa era bajar hasta 27 días. Es decir, que los pescadores del Mediterráneo occidental solamente pudieran salir a faenar 27 días. Pues en mitad de la reunión, que esto no sé si los oyentes lo sabrán, pero en la mitad de la reunión el comisario se levantó de la mesa, se fue para el ministro y le dijo, vamos a ver, ¿tienes encima de la mesa alguna propuesta para no tener que llegar a asfixiar tanto a los pescadores? Pues no la tenía. No, ¿qué va a tener, hombre? ¿Pero qué va a tener? Y la suerte que tuvimos fue que estaban los representantes del sector allí, los cuales le dijeron, nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo un esfuerzo con el tema del tamaño del copo de la red, es decir, reducir el tamaño del copo de la red, a otra serie de limitaciones. Estamos dispuestos siempre y cuando nos garantices como mínimo mantenernos en 137. Entonces el comisario dijo, hágase. Ya, pero dices tú, pero señor, de verdad, que no están pidiendo ninguna cosa de otro mundo, no están pidiendo otra cosa de otro mundo. Y luego hay que intentar también ser conscientes de que las ayudas del FEMPAN deben de ir orientadas a garantizar la competitividad del sector y evidentemente garantizar la continuidad. Y por eso también le pedíamos, entre otras cosas, que no se hagan tantas restricciones para garantizar el relevo generacional. Pero mire, don Jesús, lamento decirle que como todas las iniciativas que hacemos desde el PP, todas las iniciativas que salen de aquí del Senado, todas entran en la trituradora de Moncloa, es decir, todas son destruidas por los personajes que hay en Moncloa. No obstante, nosotros estamos preparando y estamos trabajando para que en el momento en el que Feijóo sea presidente del gobierno de España, que esperamos que sea más pronto que tarde, podamos de verdad impulsar políticas que ayuden a nuestros pescadores como se merecen, porque son gente honrada, son gente trabajadora, son gente responsable, son gente que lo único que quieren es garantizar que podamos comer alimentos y, por supuesto, pescados de una extraordinaria calidad. Antonio Luengo, ha sido un placer tenerle aquí en Onda Pesquera. Es un placer tener personas como usted defendiendo a nuestra buena gente de la mar y esperamos tenerle muy pronto de nuevo aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a usted, por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y yo simplemente quiero terminar mandando un mensaje de optimismo y de tranquilidad a toda la gente de la mar, porque del Partido Popular estamos muy orgullosos de lo que hacen y por supuesto que vamos a seguir trabajando para que puedan seguir haciendo lo que hacen, trabajar para poder conseguir los alimentos que necesitamos para tener una vida totalmente sana. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día. A usted y por supuesto a todos los oyentes. Muchas gracias. Qué bien, qué buen mensaje, qué optimismo y ojalá esto se pueda cumplir lo antes posible. Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí en Radio España. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y continuamos con un tema importante, pero no solo para la mar, sino para el resto. Siempre hemos dicho que si parase la flota mercante,
internacional, pues el mundo seguramente se moriría de hambre, porque el 82% se calcula de todas las mercancías que se mueven por todo el mundo, pues vienen a través de los buques mercantes, ¿no? Hace poco hubo una alerta internacional por el hundimiento de un buque que transportaba 3.000 automóviles eléctricos. Vamos a hablar con nuestro especialista, con el capitán de corbeta Diego Cánovas, que es, como ya sabéis, un experto internacional de primera línea. Vámonos hasta el puerto de Santa María. Capitán de corbeta, buenos días. Muy buenos días, querido don Jesús y buena gente de la mar. ¿Qué nos tiene que decir sobre...? Es que ya es el tercer barco que transporta coches eléctricos y se quema durante el transporte. ¿Esto no es preocupante? Bueno, ciertamente, Jesús, el último evento del que hemos tenido noticia, que se acaba de hundir hace unos 3 días, ¿no? Es el Rorro, ¿no? El buque de transporte de vehículos Morning Midas, ¿no? Con bandera de Liberia. Es un barco pues que no es muy antiguo, ¿no? Y bueno, pues que tenía unas buenas condiciones. El barco llevaba un total de 3.048 vehículos y de ellos, pues, en todo 700 y pico eran eléctricos, bien híbridos o totalmente eléctricos. Esta situación, evidentemente, con la evolución y las medidas para el cambio climático, el uso de energías limpias, etcétera, etcétera, pues es un escenario que se va a repetir. No sabemos si los vehículos eléctricos van a sustituir plenamente a los de combustión interna en el corto o medio plazo, eso no lo podemos decir, pero sin embargo cada vez se dan mucho más vehículos transportados, vehículos eléctricos con baterías de litio transportados por vía marítima. De hecho, el fabricante chino, que pues si no es el top del mundo, está entre los primeros, que es BYD, acaba de botar un barco con capacidad de más de 9.000 vehículos. Este fabricante chino pues tiene fábrica de baterías, fábrica de vehículos eléctricos. Los vehículos hay que transportarlos de un lugar a otro, o bien las piezas para ensamblaje o vehículos completos, ¿no? ¿Cómo se reacciona ante esto? Ahora mismo los vehículos eléctricos no presentan un número mayor de incendio que los vehículos de combustión a día de hoy. Sin embargo, si hay un incendio, las características son distintas y apagar ese incendio es muchísimo más complicado. Entonces eso requiere, Jesús, pues una serie de normativa y regulaciones que todavía la IMO o la OMI en español, la Organización Marítima Internacional, todavía no ha publicado. Hay un grupo de trabajo a este respecto. Y se han dado hasta el 2027, ¿no? Esto es un poco, las cosas de Palacio pues siempre andan bastante despacio. ¿Qué sucede con estos problemas de los vehículos eléctricos? También lo vemos en los garajes, en las viviendas, ¿no? Claro. Y los bomberos, pues evidentemente el personal de extinción de incendios se enfrenta a la misma problemática, que es cómo apagar un incendio de una batería de dimensiones y capacidad considerables de litio, ¿no? Es muy difícil y sobre todo se da la reignición. Es decir, que cuando crees que lo has apagado, bien por la supresión del oxígeno, en cuanto ventilas el compartimento, como decimos en los barcos, ¿no? O ventilas la zona, pues la probabilidad de reignición es muy alta. Ha dicho usted que el número de incendios es casi similar a los eléctricos y los no eléctricos. En los últimos tiempos han ardido 3 buques que portaban coches eléctricos, y en la larga historia de los coches convencionales, pues yo no recuerdo incendios así de esta magnitud, porque he leído declaraciones del capitán de este buque, que por cierto acabó
hundiéndose, un poco que confirma lo que ha dicho usted, ¿no? Que ellos era un barco muy preparado para esto, creyeron que habían apagado donde se inició los incendios, pero que de repente luego volvió y no hubo forma de apagar el fuego. Es más, se hundió en llamas. Quiero decirle que el peligro de los coches eléctricos yo creo que es superior a los coches normales, ¿no? Sí, el peligro es superior, pero yo me refería numéricamente. Es decir, estadísticamente no se ha producido, pero aquí entramos en la evaluación de riesgos que tanto decimos, don Jesús, y que tanto recordamos a nuestros oyentes. La evaluación de riesgos es fundamental. Claro. Es decir, aunque la probabilidad de que haya un incendio, de acuerdo con el histórico, ¿no?, pues sea similar, que yo creo que no es similar, es superior, ¿no? Pero superior porque químicamente, pues sugiere, ¿no?, que es superior, ¿no? Pero eso, el problema al final es que si sucede, el impacto es mayor, porque es muy difícil de apagar. Efectivamente. Entonces, claro, los incendios que se dan en buques, ¿no? De buques de transporte de vehículos, incendios de vehículos de combustión, a lo mejor no pasan, ¿no?, de un incendio normal que se controla al final y no trasciende, ¿no? Los incendios que se han producido con vehículos eléctricos sí trascienden. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de apagar el incendio. Entonces el incendio se ha desbordado y se ha producido la pérdida del buque, y bueno, en este caso evidentemente ya no es solo la pérdida del buque, sino que es la seguridad de la vida humana en la mar, ¿no?, que es al final que nos interesa mucho más. Hay un impacto, hay un impacto medioambiental, pero la vida pues tiene un precio único, ¿no?, de un valor único. Lo que pasa es que la Organización Marítima Internacional siempre pues tiene sus tiempos, ¿no? Tiene sus subgrupos de trabajo, sus comités de seguridad que se reúnen semestralmente, y hasta el año 2027 pues no esperamos que salgan nuevas regulaciones. ¿Pero qué regulaciones va a haber, Jesús? O sea, las regulaciones son instalaciones fijas de contraincendios, de extinción de incendios, cursos del personal, prevención, es decir, ahora pues se habla de cámaras térmicas, ¿no?, que puedan ver que cuando se está produciendo un incremento de temperatura en las baterías se pueda detectar con tiempo suficiente como para reaccionar. ¿Qué carga llevan los vehículos que se embarcan, ¿no? Hasta ahora llevan un 50%, pero las propuestas se mueven en torno al 30% de carga de batería. Es decir, los vehículos los tienes que mover cuando llegas, ¿no? Y salen rodados, ¿no? Pero es que el problema, Jesús, no es solamente en los vehículos, en los RORO. El problema yo lo veo principalmente en los ferries. Porque, claro, si tú embarcas en buque de Balearia, ¿no?, para ir a las Islas Baleares, y embarcas con tu vehículo eléctrico, pues embarcas en un ferry donde hay muchas personas. Que se hunda en alta mar un barco con 3.000 vehículos, si se salva toda la tripulación, bueno, al final es un problema del estado de abanderamiento, investigación del estado de abanderamiento, investigación de las compañías aseguradoras, etcétera, etcétera, pero las vidas se han salvado. Ahora, si hablamos de un ferry con 1.000 pasajeros y con vehículos eléctricos, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, esto es una cuestión que está por resolver y que ya las compañías navieras lo que tienen que hacer es anticiparse. Tengo que decir, Jesús, que en materia de seguridad frente a protección, la inversión de las compañías navieras, y lo hemos visto en otros casos de otra naturaleza, suele ser de 80-20, es decir, se sigue la relación de Pareto, que se llama. El 80% del gasto se enfoca en seguridad. Y esto es seguridad, y el 20% en protección. ¿Y es bueno que sea así? Bueno, esa es la realidad. Si lo ves desde mi faceta de protección, no lo veo bien. Pero es la realidad, ¿no? Esto explica por qué la industria de seguridad marítima privada no ha respondido con oferta para armamento antidrones, por ejemplo, ¿no?, que es protección. ¿Por qué? Porque la demanda no se ha generado. ¿Y por qué no se ha generado la demanda? Porque las compañías navieras enfocan la mayor parte del gasto en seguridad.
cinturones paracaídas, pues explosímetros, todo lo que es seguridad humana a bordo, prevención de riesgos laborales, digamos, ¿no?, a bordo de los buques. Y esto es seguridad pura y dura. Por tanto, las compañías navieras lo que tienen que hacer, evidentemente, es responder con nuevas instalaciones fijas, en las estivas poner los vehículos eléctricos aparte, en un lugar donde sea más sencillo atacar o prevenir los incendios, en los ferries ver los vehículos si pueden ir cargando la batería durante la navegación. En fin, este tipo de regulaciones es lo que tenemos. ¿Y es mejor que vayan cargando o no? No es mejor en absoluto. Es más, lo que estamos hablando es de que no superen el 30% de la carga, ¿no?, al embarcar, ¿no? Claro. Evidentemente hay normas de seguridad, pero yo recuerdo algún embarque, incluso en un barco de guerra de una motocicleta y tener que vaciar el tanque de combustible totalmente. Caramba. O sea, pensemos en los aviones, ¿no? En la Organización de Aviación Civil Internacional, la normativa en cuanto al transporte de baterías, ahí no van a ir vehículos, ¿no?, pero las baterías tienen una norma muy restringida, o sea que no puedes llevar baterías sin haberlas declarado con el empaquetado e incluso hay que hacer notificaciones de sobrevuelo cuando se pasan por los diferentes países. Estamos hablando de algo muy serio, que es el transporte de materiales peligrosos, y cada vez, evidentemente, con la evolución de las nuevas tecnologías, pues nos enfrentamos hacia nuevos potencialidades, ¿no?, de incendio. Ha puesto usted encima de la mesa un tema importantísimo, pero importantísimo, como es efectivamente el transportar coches eléctricos a bordo de los ferries. Y convendría, pues estudiarlo muy, muy a fondo, porque ahí ya el peligro ya no es el barco, sino todos los pasajeros que lleva a bordo. Es de lo que no se habla en los medios, ¿no? En los medios se habla de un evento, de un incidente que ha sucedido ahora. Puede haber un debate en torno a... pero ese debate es efímero y ya se olvida. La parte más importante del problema son los ferries. De eso no se habla, ¿no? No se habla hasta que suceda. Hasta que suceda, exacto. Hasta que suceda y tengamos una tragedia con cientos de muertos. Entonces, la comunidad internacional reaccionará. Y los estados de abanderamiento y los gobiernos tienen que reaccionar antes, que son los responsables de la seguridad de los ciudadanos. Bueno, pues vamos a tocar más este tema porque es importantísimo, ¿eh? Bueno, y usted ha hablado de las motocicletas y a mí me ha venido al recuerdo cuando yo hice la mili, que llevaba mi moto Lambreta a bordo del barco del Almirante Lobo, y allí iba y hacía de cartero y hacía de chofer del comandante. De aquella, don Jesús, no se vaciaba probablemente tanque de gasolina. No, para nada. Porque las medidas de seguridad eran distintas. Yo me acuerdo de la BMW esta 900 antigua que tenía un Alfredo de Navío, que ahora es almirante retirado, que es una persona extraordinaria, que es Bueno Murga, y la embarcaba en la Infanta Cristina, y para embarcarla vaciaba el tanque previamente. Yo no. Ahora tengo que decir que mi moto iba en la cubierta, ¿eh? No iba bajo la bodega. Sí, bueno, esta iba también en cubierta, ¿no? Iba en toldilla, no sé si iba en el pañol de misiles, ¿eh? No, en toldilla iba, sí. Sí, para desembarcarla, ¿no?, por el portalón, pero que sí que aquí nosotros ya aplicábamos otro tipo de medidas de seguridad, ¿no?, distintas, ¿no?, por el tiempo, ¿no? Seguiremos hablando de este tema porque es súper interesante, y sobre todo es súper interesante hablar con un experto como el capitán de corbeta Diego Cánovas, experto donde los haya, y además con mucho prestigio internacional. Capitán de corbeta Diego Cánovas, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz semana. Muchas gracias, don Jesús, un abrazo fuerte desde Cádiz. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Naturalmente, como en cada singladura, hoy también atracamos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío Eduardo Verdal. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de Historia de una frustración. Extraído adaptado de la recensión del capitán de navío Antonio de la Vega Blasco sobre el libro Isaac Peral, Historia de una frustración, autor Agustín Rodríguez González.
Del libro y autor aquí mencionados, el capitán de navío de la Vega hizo una recensión de la que destacamos sus principales puntos. Ya en el prólogo se cita lo siguiente: pero el núcleo de la tragedia, del patético enfrentamiento del hombre con su destino, se encuentra en los capítulos centrales del libro, donde se lleva a cabo un análisis documentado e inteligente de la gestación, triunfo y fracaso del proyecto Peral. Efectivamente, se trata de la historia de una frustración, pero no solo personal del proyectista Peral, sino también, por desgracia, nacional. La ocasión perdida de haber alcanzado con perseverancia un submarino operativo a finales del siglo XIX es evidente, que habría cambiado el devenir de la historia patria. Además de la biografía del inventor, en la obra se retrata una época histórica con sus vaivenes políticos y de la marina existente en aquellos momentos. Marina que, según el autor, es culta, pequeña y cerrada en sí misma, institución que parecía representar como ninguna otra el prestigio del Estado en el exterior, que siempre se había señalado por su disciplina y subordinación al poder establecido, y cuyo desarrollo o fracaso parecía ser no solo el mejor barómetro de la situación del país. Naturalmente, también se estudia el estado de las investigaciones que existían sobre el submarino en aquellos años en el mundo. Se describe también el nacimiento y la familia de Peral, las dificultades económicas que supuso su ingreso en la Armada, sus años de guardia marina embarcado como era costumbre en la época y finalmente su ingreso en el escalafón como alférez de navío en 1872. Con valor acreditado, combatiendo en tierra, en Nuevitas, en Cuba, y en la guerra carlista a bordo de la goleta Sirena, y alumno y profesor de la Academia de Ampliación de Estudios, con el interín del mando del cañonero Caviteño en Filipinas. Al proyecto de construcción del submarino se dedica, como es lógico, la mayor parte del libro. Con minuciosidad e interés, el autor nos presenta las descripciones técnicas para conocer el funcionamiento del submarino Peral y su adelanto a lo que se construiría en el futuro en el extranjero, sin olvidar la descripción del aparato de profundidades, su mayor invento. Era un aparato mecánico-eléctrico que, funcionando en automático, permitía que el submarino en movimiento o reposo se sumergiese a la profundidad deseada. Son muy interesantes las consideraciones sobre el tamaño del buque, su propulsión y los problemas de navegación en inmersión, respiración en el interior, capacidad de combate, etc. Particularmente son analizadas las pruebas oficiales efectuadas, que tanta trascendencia tendrían para dar carpetazo al proyecto, tras los informes elaborados por algunos miembros de notoria doblez de la Junta nombrada para estudiarlos. También se profundiza en estas páginas en la personalidad de Peral, con su formación científica, carácter e ideología, tan necesarios para comprender sus actuaciones. Y no hay que olvidar que el submarino Peral navegó en aguas abiertas. Destaca el autor la notoria incidencia del cambio de gobierno ocurrido en julio de 1890 con la llegada al poder de los conservadores presididos por Cánovas, con José María Beranger como ministro de Marina, quien no parece que fuese muy favorable a la gestión del submarino. Termina el libro con los últimos trabajos de Peral tras su petición de licencia absoluta de la Armada y las consideraciones sobre su legado histórico, con las reivindicaciones sobre su persona y éxitos que se han sucedido hasta hoy. En sus conclusiones, el autor plantea la probable hipótesis de una presión inglesa ante el gobierno español para que no se construyese el segundo submarino. Sería deseable poder demostrar documentalmente dicha presión, ya que sería una explicación clara de unos hechos que cambiaron de aspecto en poco tiempo. Quizá por motivos personales y profesionales, el autor de estas líneas echa en falta los nombres y trabajos de los maquinistas que colaboraron a lo largo del proyecto de Peral. Asimismo, deberían figurar los empleos y cuerpos de los subalternos que, junto a Peral y oficiales, fueron recompensados por Real Orden de 12 de junio tras las pruebas del submarino con cruces rojas del mérito naval. Algunos podrían calificar este libro de amargo, pero ni es amargura del autor ni amargura de Peral. Es una historia amarga en sí misma porque fracasa y evidencia los pecados nacionales de envidia, personalismos, incomprensión, rigidez, politización de todo, que inventen otros. Baste recordar que en 5 meses se pasó de las felicitaciones a Peral de la reina regente, del gobierno, del Congreso y del Senado a su descrédito, ostracismo y abandono del proyecto. Hoy nos parece increíble. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.
Gracias, muchas gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Academia Española de la Radio y de la Fundación Titanic, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radio española. Estamos orgullosos, muy orgullosos, de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la Radio de la Mar. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos pasar una feliz semana y que ayude a la Cofradía de Pescadores de Santander a poder realizar su preciosa procesión marítima el día 16, a pesar de todos los inconvenientes con que se están encontrando. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, aquí en Radio España, aquí en Onda Pesquera, aquí en la Radio de la Mar. De frente, Onda Pesquera, vibra.